La orden franciscana tuvo el privilegio de ser la primera que acudió a la isla de la Española en el segundo viaje de Cristóbal Colón en 1493, o sea, el año siguiente del descubrimiento de América. Desde ese momento en adelante, fue progresivamente penetrando en cada uno de los territorios del continente americano, desde México hasta la Patagonia, sin que se exceptúe un solo país, por lo cual los hijos de San Francisco de Asís son considerados padres espirituales y primeros evangelizadores de cada uno de los países americanos. Por lo que se refiere a Colombia, nuevo reino de Granada, la llegada de los primeros frailes se produjo en 1550, cuando una docena de religiosos salidos de distintos conventos de España desembarcaron en las costas de Cartagena y Santa Marta, y de allí subieron por el río Magdalena hasta Santa Fe de Bogotá, en donde fundaron su organización a la que denominaron Custodia de San Juan Bautista. Desde aquel año hasta el presente, o sea, a lo largo de 4 siglos y 56 años, los franciscanos han estado presentes de manera ininterrumpida en Colombia, tratando de continuar con la única motivación que los trajo la primera vez: predicar el Evangelio y vivirlo a la manera de Francisco de Asís. En todo ese proceso de presencia franciscana, dentro de las realidades históricas que han acompañado la historia de nuestra nación, la provincia franciscana de la Santa Fe se ha preocupado por dar respuestas siempre oportunas y necesarias desde los valores franciscanos cimentados en la fe cristiana. Esto lo podemos constatar si realizamos una mirada a los diversos aportes de los hermanos que han ido trabajando en beneficio de las necesidades de las diversas comunidades y grupos sociales en todos los rincones de la patria. La educación, el desarrollo social, la espiritualidad y vivencia de la fe, entre otros, han sido los frutos que una generación ha ido entregando a la otra y que finalmente la nuestra recibe hoy como legado histórico, el cual se propone actualizar para poder responder a los retos de la nueva sociedad que nos ha tocado vivir. Veamos a grandes rasgos los hechos más relevantes que se destacan en 2 grandes periodos de esa larga historia en Colombia. Los orígenes, el primer establecimiento y la consolidación de la provincia franciscana de la Santa Fe en Colombia, siglo XVI al XVIII. Las condiciones primitivas en las que vivieron los 2 hermanos que llegaron de España a nuestro país fueron muy difíciles debido a las constantes luchas y discusiones de los religiosos con los encomenderos, que se creían dueños de los indios y a quienes daban un trato injusto. Esta afirmación se constata en las palabras que Fray Jerónimo de San Miguel escribe al emperador Carlos V el 20 de agosto de 1550. Yo y mis frailes en los púlpitos no dejamos de hacer lo que a nuestro oficio toca, y decir y reprender los agravios que a los indios se hacen. Empero, como la verdad es odiosa, y nunca ellos, los encomenderos, han sido reprendidos de ello, les parece mal, y nos aborrecen, y empiezan ya a perseguirnos y a amenazar. A pesar de estas circunstancias, en los 15 primeros años de la custodia San Juan Bautista, los frailes establecieron 4 casas regulares o conventos, a saber: la Purificación de Santa Fe de Bogotá en 1550, Santa María Magdalena en la ciudad de Tunja en 1550, San Luis de la población de Vélez Santander en 1551 y Nuestra Señora de Loreto en Cartagena en 1555. Pero al lado de estos conventos, o por lo menos cerca de estas ciudades donde estaban, los frailes trabajaban con los indios en las doctrinas, que eran las organizaciones de comunidades distribuidas a lo largo del territorio nacional, administradas por los encomenderos. En las doctrinas, los frailes eran los encargados de la evangelización, dando a conocer la fe cristiana, llevando a la conversión a miles de indígenas al cristianismo. Asimismo, se responsabilizaron de la educación de los hijos de los caciques e indígenas y de la enseñanza de las costumbres y modales comportamentales de la época.
En todo el proceso histórico de la colonia, que comprende los siglos XVI al XVIII, podemos ver la acción evangelizadora de los hermanos menores mediante la misión en la que se destaca el impulso del Espíritu del Señor en los corazones de los hermanos que deseaban ardientemente anunciar de palabra y de obra el reino de Dios, al punto de morir si fuese necesario, tal como sucedió con el mártir Fray Matías Abad, quien fuera asesinado en la costa de Urabá por anunciar el mensaje del Evangelio, lo mismo que otros 5 mártires en el Chocó. En la espiritualidad franciscana floreciente en el alma de los colombianos, a partir del esfuerzo fervoroso de contagiar a los colombianos de los valores propios del carisma y experiencia de fe franciscana, en los testimonios de vida, de santidad de los hermanos que recorrían los caminos de nuestra nación, quienes sin importar interés alguno fueron capaces de entregar su vida para realizar la obra del Señor en medio de nuestras tierras. En las obras de asistencia social realizadas en beneficio de los oprimidos y marginados de la época, y en el aporte de los hermanos en lo que respecta a las artes y a las letras, promoviendo el desarrollo de la educación. En fin, este gran periodo podría denominarse como el gran desarrollo y esplendor del actuar de Dios por medio de los hermanos menores en nuestro país. Sin embargo, no todo habría de ser fácil, pues lo que comenzó con esfuerzo y dificultad no tendría por qué dejar de serlo. Cuando se produjo la independencia nacional, entre 1810 y 1819, la provincia de la Santa Fe ya estaba conformada por frailes nacidos en la actual Colombia, y por esta razón, con decidido ánimo, los frailes participaron y apoyaron los deseos nacionales de independencia, colaborando de diversas maneras con la causa patriota, ya fuera desde el púlpito, en la cátedra e incluso en las campañas militares contra la corona española. Este ambiente de guerra incidió negativamente en la vida de los conventos, que comenzaron a experimentar la decadencia numérica, pues el número de los candidatos que se presentaron para consagrar su vida al servicio del Señor en la orden franciscana era mínimo, además de que en 1825 una ley del gobierno no permitía el ingreso a los conventos sino a los candidatos que tuvieran más de 25 años. Pero el golpe más duro que tuvo la vida religiosa en Colombia lo recibió en el año de 1861. El 5 de noviembre de 1861, por orden del presidente dictador don Tomás Cipriano de Mosquera, se extinguieron todos los conventos, monasterios, casas de religiosos de uno y otro sexo, tanto en el estado de Boyacá como en el Distrito Federal, es decir, en todo el territorio nacional. Por tal motivo, cada uno de los frailes, según su condición, debió hallar diversos refugios, desde los que continuaban transmitiendo el mensaje de Dios a los hombres como hijos del Padre Francisco. Los más ancianos fueron hospedados por familias de buen corazón. Otros se refugiaron en las grandes fincas de la región cundiboyacense y los demás que se resistieron al decreto fueron ultrajados, siendo llevados al servicio militar, donde como verdaderos apóstoles testimoniaban la fortaleza y el amor de Dios en medio del dolor y el sufrimiento. Sin embargo, gracias al apoyo de los colombianos y a la fortaleza de los hermanos que, aunque perseguidos, continuaban su trabajo apostólico reducido y en medio del peligro de la vida, fue posible que el 8 de septiembre de 1880 ingresaran a la casa de Monguí, en el departamento de Boyacá, los primeros novicios a iniciar su año canónico de noviciado. Al año siguiente, el padre Fray Jacinto Ávila, hombre orante y trabajador que había actuado como el superior de los frailes dispersos, logró reunir con coraje y valentía a esos hermanos el 29 de enero de 1881, a la celebración del primer capítulo provincial. Cerca de 20 hermanos arriesgados decidieron emprender la restauración de la provincia. En medio del hambre, la mendicación y el sufrimiento, cual hijos verdaderos de San Francisco, sin más que la iglesia de San Francisco de Bogotá y su sacristía, y los templos de Tunja y San Diego de Bogotá, reemprendieron el camino abandonado, solo por cumplir la voluntad del Señor, y ello hizo posible el que no se hubiera extinguido la presencia franciscana en Colombia.
Debido a la creciente y efectiva presencia de los hermanos en medio de nuestro país y al desaparecer el peligro de la ley dictatorial de Mosquera, el padre Manuel Aníbal Ciabato, colombiano de nacimiento, propició la vuelta al régimen de provincia constituida nuevamente durante los años 1924 a 1933. En esos años se fue fortaleciendo otra vez la presencia franciscana por todos los lugares de nuestros departamentos, lo que fue como un verdadero milagro, a tal punto de volver a cubrir casi todo el país con colegios, parroquias, casas de formación, universidad, lugares de culto, entre otros.